es para solicitar la abstención en esta designación y no tiene que ver, y lo quiero dejar bien claro, no tiene que ver con las cualidades personales de quien se está designando, sino que la abstención está ligada, por un lado, a que sabemos que es un tema más que importante en los tiempos que corren en nuestra ciudad, que todos y todas saben que nuestro compromiso y nuestro trabajo en esta temática incluso excede el año pasado, que fue cuando se sancionó esta norma. Fue un tema que seguimos de cerca y que de hecho fui una de las autoras de la ordenanza que se modificó. Era concejala cuando se votó esa ordenanza, que fue pionera a nivel nacional y que claramente necesitaba ser ayornada y modificada en los tiempos que corren, pero que sí fue muy importante en el año en que se sancionó. Pero bueno, por eso entendemos que no podíamos votar en contra, porque era de alguna manera quitarle respaldo político a la persona que va a estar designada en este lugar. Pero la abstención tiene que ver, y tal vez nuestro no voto a favor, tiene que ver fundamentalmente con retomar alguna de las argumentaciones que esgrimimos el día de la sesión donde se votó esta agencia, que por un lado nosotros planteábamos que si bien hay diferencias doctrinarias, sí hay unanimidad en la doctrina respecto a cómo define a las agencias y cuáles son las características principales de las agencias, que son personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autogestión, autonomía de gestión. Ninguna de esas tres características tiene esta agencia, por lo cual nosotros decíamos se trata de una oficina. Y así también incluso la propia persona designada lo expresaba en parlamentaria, hablaba de oficina, digamos, muchas veces cuando intervino. Queda pendiente quién controla a quien controla, que para nosotros era una de las falencias también que tenía la ordenanza. No estábamos de acuerdo con la designación, más allá de que entiendo que la intención de los concejales y concejalas de que esa designación sea refrendada por el Consejo es darle más legitimidad y acompañamiento. Nosotros entendíamos junto al interbloque de todos que era necesario, y más por el rol y el lugar del que estamos hablando, que esa designación sea por concurso y no por designación directa del intendente. No logramos en ese momento que la norma quedara modificada de esa manera. Entendemos que este tipo de sistemas tienen que justamente ir por fuera de la personalización, es decir, tienen que ser despersonalizados para que justamente estos sistemas no sean vulnerables, y entendíamos que se deja un alto margen de arbitrariedad a quien ocupa este lugar. Por otro lado, señora presidenta, quedan todavía dudas que incluso los concejales de Ciudad Futura planteaban ese día, ¿no? De qué va a pasar respecto de, en algún momento, tal vez una emisión de alerta que incluso sea remitida y notificada a la UIF, y que sabemos que la UIF no responde, es decir, no va a haber una devolución de esas alertas. La pregunta es, que la hicimos en comisión, que la planteamos también en el recinto y que me alegra que sea compartida también por los concejales, en este caso de Ciudad Futura. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un proceso de habilitación? ¿Qué pasa con la emisión de un permiso de edificación? Es decir, ¿cuál es el rol del municipio frente a eso? Bueno, nos queda la duda de qué puede llegar a pasar, ¿no? Sí, en el texto de la normativa se dejaba incluso a bastante arbitrariedad a quien está a cargo de esta oficina, con una nota fundada, desechar, por ejemplo, alguna alerta, o en este caso, por ejemplo, permitir avanzar o no con un permiso de habilitación o de edificación. Y fundamentalmente, señora presidenta, le planteo aquí una preocupación. No encontramos en la página oficial de la municipalidad la reglamentación de esta norma. Es decir, para nosotros sería algo fundamental. Sabemos que este tipo de normativas, de hecho, una de las críticas que nosotros le hacíamos a la gestión de FEIN era que el decreto reglamentario, que les llevó 2 años hacerlo, desnaturalizaba la norma que nosotros habíamos votado. Por lo tanto, es importante. Entiendo que no está reglamentada porque no está subida a la página oficial de la municipalidad. Y si es así, señora presidenta, entiendo que debería tener premura esa reglamentación, porque de esa reglamentación también va a depender
bueno, la operatividad o no de esta norma, o si el intendente en su reglamentación modifica alguno de los términos de lo que se votó aquí en el Consejo. Y eso lo veo como algo, sí, preocupante. Es simplemente hacerle esa salvedad.